¿Alguna vez te has preguntado si la Virgen María puede moverse por sí misma? Yo tampoco lo creía posible. Al menos no hasta aquella mañana gélida, cuando lo vi con mis propios ojos dentro de mi pequeña iglesia, en el corazón del campo francés. Si me permites, quiero contarte cómo empezó todo, sin omitir un solo detalle, porque lo que ocurrió cambió para siempre mi manera de entender la fe. Me llamo J. Klimoen, tengo 72 años, y he sido, durante casi toda mi vida, el único sacerdote de la parroquia de Montreval. Un pueblo escondido entre colinas suaves y antiguos viñedos que parecen dormirse con el paso del tiempo, un rincón donde los días se deslizan lentos y el silencio pesa más que el aire. Esta historia no trata realmente de mí, sino de ella, de aquella presencia que se cruzó en mi camino cuando ya pensaba que el Señor me había olvidado por completo. Para comprender lo que sucedió, hay que conocer el lugar y la soledad que habitaban entre aquellas paredes frías de piedra, donde el eco del pasado todavía respiraba. La iglesia de Montreval es como una anciana noble, desgastada por los años pero con una belleza serena. Sus muros grises guardan cicatrices del tiempo, y sus vitrales, aunque sencillos, dejan pasar una luz que parece rezar con nosotros. El altar, de madera oscura y pesada, conserva aún la huella de las manos artesanas que lo moldearon hace más de 2 siglos. Y justo sobre él, en un nicho elevado, descansaba, o mejor dicho, parecía descansar, una antigua imagen de la Virgen María. Era de yeso macizo, traída desde España a finales del siglo XIX, con el rostro dulce y compasivo, aunque en los últimos años sus ojos parecían volverse tristes, como si también ella sintiera el abandono de los fieles. Ya casi nadie venía a misa. En los buenos días reconocía 3 o 4 rostros conocidos, en los malos, solo el silencio me acompañaba. El órgano había dejado de sonar hacía tiempo, las campanas tocaban al vacío, y mi voz rebotaba sola entre las bóvedas, perdiéndose entre los ecos de lo que alguna vez fue fe viva. Aún así, me negaba a rendirme. Intentaba sostener la esperanza, aunque había noches en que me quedaba mirando el techo oscuro de la sacristía y me preguntaba, con el alma cansada, «Señor, ¿qué hago todavía aquí? ¿Acaso le hablo a las paredes?». Mi cuerpo ya no respondía como antes. La rodilla derecha dolía con cada escalón del altar, la sotana estaba gastada y remendada tantas veces que parecía una manta vieja. Pero seguía adelante, por una promesa. Mi madre, Marie Claire, una mujer de fe sencilla y profunda, me había tomado la mano antes de partir y me dijo con voz firme, «Jack, nunca dejes de servir. Aunque los bancos estén vacíos, algún día, alguien te escuchará». Guardé esas palabras como si fueran una reliquia sagrada, pero el tiempo es cruel con las esperanzas pequeñas, y ese invierno, mi fe se apagaba poco a poco. Fue entonces cuando apareció él. Un niño, solo, silencioso, que comenzó a venir cada domingo. Siempre se sentaba en el último banco, en el mismo lugar. Tendría unos 8 o 9 años, delgado, con cabello oscuro y una mirada tan profunda que parecía esconder siglos de secretos. Nunca respondía cuando intentaba hablarle, nunca sonreía. Llegaba sin hacer ruido y se marchaba igual, como si el mundo fuera un lugar ajeno para él. Al principio creí que sería nieto de algún vecino, pero nadie en el pueblo lo conocía. Nadie lo había visto fuera de la iglesia. Era como si solo existiera allí dentro, entre los rezos y las sombras de Montreval. Y algo en mí empezó a cambiar. No sé explicarlo del todo, pero su presencia me devolvía la fuerza que había perdido. Volví a celebrar la misa con fervor, con una voz que ya no temblaba, con un corazón que poco a poco recuperaba el pulso de la fe. Como si aquel niño silencioso trajera consigo una luz que ni el invierno más duro podía apagar. Yo no tenía la menor idea de que todo aquello no era más que el preludio de algo que transformaría mi vida por completo. Y cuando digo que lo cambió todo, hablo de cada rincón helado de aquella iglesia y de cada pedazo de mi alma cansada. Era el 3er domingo consecutivo en que veía a ese niño. Llegaba siempre a la misma hora, se sentaba en el mismo banco, envuelto en el mismo silencio que parecía detener el aire.
Sus pasos eran tan ligeros que apenas si los oía, y su abrigo, viejo y raído, colgaba flojo sobre sus hombros delgados. Llevaba una bufanda de lana, tejida a mano, con ese aire de algo heredado de otra época. Siempre venía solo. Siempre miraba el altar con una seriedad que me estremecía, una mirada que no pertenecía a un niño. Y cada vez que intentaba acercarme, bajaba la cabeza con un respeto silencioso que me dejaba sin palabras. He sido sacerdote durante muchos años. He visto pasar por esas bancas todo tipo de almas, creyentes fervorosos, curiosos sin fe, viajeros extraviados que entraban buscando refugio del frío. Pero aquel niño tenía algo distinto. Su presencia era discreta, pero poderosa. Llenaba el templo con una energía que no sabría explicar. Era como si cargara con un peso demasiado grande para un cuerpo tan pequeño, una tristeza antigua que se respiraba en su silencio. Ese domingo nevaba afuera. Los copos blancos caían lentos, y la luz que se filtraba por el vitral hacía que todo pareciera suspendido en otro tiempo. Estaba a punto de comenzar la misa, pero por alguna razón no pude. Me acerqué con cautela y me senté frente a él, sin decir nada, solo esperando un gesto, una mirada, cualquier señal. Entonces lo escuché. No era una voz, sino un sonido contenido, como un llanto que llevaba demasiado tiempo escondido. Giré despacio y lo vi. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No sollozaba, no temblaba. Simplemente lloraba, con la calma triste de quien ya se ha rendido ante el dolor. Intenté hablarle. «Hijo, ¿estás bien?», murmuré. Él levantó los ojos, y su mirada me atravesó con una fuerza que no podría describir. Era como si quisiera decirlo todo sin pronunciar palabra, como si su alma hablara por él. En ese instante sentí algo extraño, una sensación que jamás había experimentado. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, de pronto, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, sin que nadie las tocara. La imagen de la Virgen María, allá arriba, se iluminó con un rayo de sol que atravesó el vitral justo en ese momento. Parecía mirarlo directamente a él. Fruncí el ceño confundido. El cielo estaba cubierto, no había sol. ¿De dónde venía esa luz? La misa continuó, aunque mi voz temblaba. Leí el Evangelio con un nudo en la garganta. Cada palabra se sentía pesada, como si se clavara en el aire antes de caer suavemente sobre aquel niño. Él escuchaba sin apartar la vista del altar, inmóvil, atento. Cuando terminé la bendición final, se levantó despacio. Por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, débil, pero real. Una sonrisa que dolía y sanaba al mismo tiempo. Luego caminó hacia la puerta lateral y desapareció entre los copos de nieve. Salí corriendo hasta la entrada. Miré hacia todos lados, llamé su nombre sin saberlo, pero no había nadie. Pregunté a los vecinos, a la gente del pueblo. Nadie lo conocía, nadie había visto a un niño así. «Padre, aquí no vive ningún niño de esa edad», me dijeron. Y algo dentro de mí cambió para siempre. Entendí que no era solo un niño. Era un llamado. Esa noche me acerqué al altar, me arrodillé ante la imagen de la Virgen y recé con toda mi alma. Le pedí que, si ese niño era una respuesta, me guiara. Y si era una súplica, me diera fuerzas para entender. No sabía entonces que esa respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba, y que la Virgen no solo me guiaría, sino que descendería desde lo alto, con sus propias manos, esa misma noche, después de que el niño se desvaneciera entre la nieve. No pude dormir. Me quedé sentado en mi viejo sillón de mimbre, junto a la chimenea apagada, sosteniendo el rosario que perteneció a mi madre. Las cuentas, gastadas por los años y las oraciones, giraban lentamente entre mis dedos. Afuera, el viento helado golpeaba las ventanas, y en el silencio de la madrugada, tuve la certeza de que algo sagrado estaba por revelarse. Afuera, el viento silbaba con fuerza entre los árboles de la plaza,
moviendo las ramas desnudas que parecían murmurar secretos al oído de la noche. La luna, pálida y distante, se alzaba sobre el campanario proyectando una luz helada que se filtraba a través del vitral de la sacristía. Esa claridad fría se extendía sobre las paredes como un manto, y cada reflejo parecía señalarme algo que no alcanzaba a comprender. La imagen de la Virgen María no se apartaba de mis pensamientos. Había sido esculpida hacía más de un siglo, con un rostro sereno, unas manos abiertas que parecían acoger el mundo, y un gesto de ternura que siempre me había conmovido. Pero aquella mañana, por primera vez, la sentí viva. La forma en que la luz se posó sobre su rostro, la manera en que el niño la observó con esa mirada tan profunda y el escalofrío que recorrió mi cuerpo, todo me habló en silencio. Fue como un susurro en el alma, una voz sin sonido que intentaba decirme algo más allá de lo visible. Entonces, como un eco que atraviesa los años, las palabras de mi madre regresaron a mí, suaves pero firmes, como una ola que rompe sin ruido dentro del corazón. Ella se había marchado hacía más de 40 años, y sin embargo esa noche la escuché con una claridad que me heló la sangre. Jack, nunca abandones a tu pueblo. Aunque nadie venga, aunque parezca inútil, un día alguien escuchará, y cuando lo haga, tú lo sabrás. Tenía 28 años cuando la enterré con mis propias manos en el pequeño cementerio del pueblo vecino, rodeado de cipreses que se mecían con el viento. En aquel entonces era un joven lleno de fe, convencido de que podía encender la llama del espíritu en los corazones dormidos de mi gente. Pero el tiempo, cruel y paciente, desgasta la fe como el agua desgasta la piedra. Vinieron los años de desánimo, de misas vacías, de bancos silenciosos. ¿Cuántas veces celebré solo frente al altar? ¿Cuántas veces me pregunté si mi presencia realmente importaba? Pero aquel niño, esa mirada cargada de tristeza y misterio, esa sonrisa mínima antes de desaparecer entre la nieve, todo eso me despertó. Me hirió y me sanó al mismo tiempo. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero en lo más profundo de mi ser intuía el motivo de su presencia. A la mañana siguiente tomé una decisión sencilla, pero llena de sentido. Coloqué flores frescas a los pies de la Virgen, por primera vez en años, y recé un Ave María en voz alta, dejando que cada palabra saliera desde lo más hondo de mi corazón. Esa misma tarde recibí una llamada que me hizo temblar. Era una mujer enferma, una de aquellas que hacía más de 20 años había dejado de venir a la iglesia. Su voz sonaba débil, quebrada, pero lo que dijo me dejó sin aliento. Padre Jack, yo vi al niño. El mismo de su misa. Se acercó a mi ventana, golpeó suavemente el cristal, no dijo nada, solo señaló hacia la iglesia, y después se fue. Sentí que el corazón se me aceleraba, que la sangre me ardía. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era realmente ese niño? Corrí hasta la parroquia con el alma en vilo, entré en la iglesia vacía y me arrodillé ante la Virgen. La miré con desesperación y susurré, Madre, es tuyo. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía oír mi respiración rebotando entre las paredes de piedra. Pero dentro de mí comenzaba a formarse una certeza, lenta pero firme. Aquella semana no sería como las demás. Algo estaba por suceder. Algo que transformaría no solo mi fe, sino la fe entera de Montreval. No tenía idea de lo cerca que estaba. Porque el domingo siguiente, el día de la Epifanía, todo cambió. Para mí, esa fecha siempre había tenido un significado especial. Celebrar la manifestación de Cristo ante los Reyes Magos era recordar que Dios se revela a los humildes, a los que vienen de lejos, a los que nadie espera. Pero ese año, en Montreval, la revelación no llegaría desde Oriente, sino desde el corazón mismo de nuestra pequeña iglesia. Esa mañana la niebla cubría todo el valle. La nieve de la semana anterior se había endurecido en los bordes de las aceras, y el hielo crujía bajo mis pasos mientras caminaba hacia el templo. Cada movimiento se sentía solemne, casi sagrado. Dentro, el aire estaba gélido, pero había algo diferente. No se veía, pero se sentía,
como una presencia contenida esperando el momento de revelarse. Preparé el altar con esmero, encendí las velas, coloqué el incienso en el turíbulo aunque sabía que a nadie parecía importarle ya. Sin embargo, algo en mí me pedía hacerlo. A las 7:20, justo cuando el reloj del campanario marcó la hora, la puerta principal se abrió lentamente y allí estaba él, el niño. De pie, en el umbral, con la nieve derritiéndose sobre sus hombros, mirándome con esos ojos que parecían venir de otro mundo, llevaba el mismo abrigo raído, la misma bufanda de lana y esos ojos profundos que parecían no pertenecer a un niño. Pero algo había cambiado. Esta vez no fue hasta el fondo del templo. Caminó despacio, sin hacer ruido, y se sentó en el tercer banco, mucho más cerca del altar. Desde allí no apartó la vista de la imagen de la Virgen ni un solo instante. Poco a poco fueron entrando los rostros conocidos de siempre, el matrimonio bretón, tomados de la mano, la señora Elise, apoyada en su bastón, con su paso corto pero firme, el viejo Jean, que apenas oía, pero que desde hacía décadas nunca faltaba a la misa del 6 de enero. Conté en silencio, éramos 12. 12 almas reunidas aquella mañana de Epifanía. 12, como los apóstoles. Tal vez una simple coincidencia, pensé. O tal vez no. Inicié la misa con el corazón agitado, con esa sensación que uno tiene cuando presiente algo, aunque no sepa qué. Al abrir el Evangelio, mis manos temblaron ligeramente. Leí las palabras con voz pausada, pero sentí que cada sílaba caía sobre mí con el peso de una revelación. Y al entrar en la casa, hallaron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Mateo 2,11. Cerré los ojos por un momento, respiré hondo y al levantar la vista, miré primero hacia la imagen de la Virgen y luego hacia el niño. Estaba arrodillado, con la cabeza baja, las manos unidas, el cuerpo inmóvil. Su gesto era de entrega absoluta, de quien ofrece el alma sin reservas. En ese instante, una ráfaga de viento recorrió la iglesia. No fue fuerte ni violenta, pero sí repentina, suficiente para estremecer el aire. Y enseguida se escuchó un ruido seco, profundo, como si algo pesado hubiera golpeado el suelo. Todos giramos el rostro al mismo tiempo. Mi corazón se detuvo por un segundo. La imagen de la Virgen María, aquella que había permanecido por más de 100 años en su nicho, a más de 2 metros de altura, estaba en el suelo. Caída, pero intacta. Ni una grieta. Ni una astilla. Ni una vela movida. No había señales de caída, sino de descenso. Como si ella misma hubiera bajado con cuidado, sostenida por manos invisibles. El silencio que siguió fue abrumador. Las personas se miraban unas a otras con rostros pálidos, algunos temerosos, otros con lágrimas contenidas. Pero el niño, él no parecía sorprendido. Se levantó despacio, caminó hacia la imagen caída, se arrodilló frente a ella y se persignó con una calma sagrada. Yo quise hablar, decir algo, continuar la misa, pero no pude. La voz se me quebró en la garganta, las manos me temblaban, y por primera vez en tantos años de servicio, me quedé sin palabras ante el altar. Lo que había ocurrido no era una coincidencia. Era un llamado. Era un signo del cielo. Era un milagro. Pero nada me preparó para lo que vino después. Volví la mirada hacia el niño, y ya no estaba. Había desaparecido. Como si se hubiera desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé de pie, frente a la imagen en el suelo, sintiendo un vacío inmenso, un silencio tan profundo que dolía. Era ese tipo de silencio que no se escucha, pero se siente por dentro, el que grita cuando la razón no puede comprender lo que los ojos acaban de presenciar. Me acerqué lentamente a la escultura. Sentía el corazón retumbar en el pecho, las piernas débiles. Las velas temblaban, aunque no había corriente de aire. Toqué la imagen con respeto. Estaba fría, pesada, pero intacta. Era imposible.
Había caído desde lo alto, y sin embargo ni una sola marca, ni una fisura. La Virgen permanecía entera, con los ojos dirigidos hacia el cielo y los brazos extendidos, como si acabara de descender por su propia voluntad. La señora Elise, con la voz temblorosa y los ojos húmedos, se acercó lentamente. Padre, esto fue una señal, ¿verdad? No pude responderle. Solo tomé su mano arrugada con firmeza, sintiendo el temblor en su piel. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Las personas comenzaron a arrodillarse una tras otra, sin que nadie dijera nada. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban abiertamente. Y de pronto, un hombre al que nunca había visto cruzó la puerta. Se quitó el sombrero con respeto, avanzó hasta el centro de la iglesia, se arrodilló ante la Virgen y comenzó a rezar el rosario en voz baja, sin pronunciar palabra. Como si supiera. Como si él también hubiera sido llamado. Guardé la Eucaristía en el sagrario con manos temblorosas, pero sabía que en ese instante la misa ya no me pertenecía. La celebración había pasado a ser guiada por otra presencia, una más alta, más pura, más maternal. Era la Virgen quien conducía ahora cada respiración dentro de aquel templo. Cerré la puerta de la sacristía despacio, sin ruido, como temiendo romper el silencio sagrado que se había apoderado de la iglesia. Me senté en el viejo banco de madera que había acompañado tantas confesiones y allí, por primera vez en muchos años, lloré. No fue un llanto de miedo ni de exaltación, sino un llanto profundo, sereno, nacido del alma. Lloré porque entendí, con una claridad que dolía, que ya no estaba solo. Durante tanto tiempo había celebrado misas frente a bancos vacíos, repitiendo oraciones que el eco devolvía sin respuesta, sintiendo que el cielo se había vuelto mudo. Pero esa tarde, en el suave golpe de una imagen que no se rompió, en ese ruido sordo que aún vibraba en mis oídos, el cielo me contestó. Horas más tarde, cuando las lágrimas se habían secado, intenté buscar una explicación lógica, algo que calmara la mente aunque no el corazón. Subí al altar y examiné el nicho. Todo seguía firme, intacto. La base no tenía grietas, las paredes no mostraban señal de daño, ningún temblor se había registrado en la región, ningún animal podía haber entrado. El vitral que estaba junto al altar ni siquiera se abría. Todo estaba como siempre, menos la imagen. No existía causa visible para su caída, salvo una, ella había querido descender. La Virgen, por voluntad propia, quiso tocar el suelo de nuestra pequeña iglesia, quiso acercarse a nosotros, acostarse a nuestros pies y decirnos sin palabras, estoy aquí, no los he dejado solos, todavía los cuido. Pero una pregunta me ardía por dentro, ¿y el niño? Regresé al pueblo, fui de casa en casa, pregunté en la panadería, en la tienda, en la plaza. Describí su rostro, su mirada seria, su abrigo gastado. Nadie lo conocía. Nadie lo había visto nunca. Era como si se lo hubiera tragado el aire. Sin embargo, yo sabía que no era una ilusión. Lo había visto con mis propios ojos. Había sentido su presencia. Y desde ese momento comprendí que nada volvería a ser igual en Montreval. A la mañana siguiente, la iglesia amaneció con las puertas abiertas. No porque lo hubiera olvidado, sino porque no pude cerrarlas. Después de todo lo que había ocurrido, algo dentro de mí me decía que la casa de Dios necesitaba respirar, dejar que el aire del mundo volviera a entrar, que los pasos de la gente resonaran otra vez entre los bancos polvorientos, que las oraciones perdidas encontraran su camino de regreso al altar. Y así fue. Por primera vez en muchos años, la vida regresó por sí sola. Sin anuncios, sin invitaciones, sin carteles. La gente comenzó a volver. La señora Elise, con su andar lento y su bastón, apareció sonriendo tímidamente. El viejo Jean, que apenas escuchaba, llegó antes del amanecer y colocó un ramillete de lavanda a los pies de la Virgen. 2 niños del pueblo, que yo juraba que nunca habían rezado, encendieron velas con sus propias manos y se quedaron allí, observando la imagen con esa mirada pura que solo tienen los que aún creen sin dudar.
La estatua, aún caída, reposaba sobre un altar improvisado, cubierto con un mantel blanco y flores sencillas que alguien había traído del jardín de su casa. Todos querían verla. Todos querían tocarla. La noticia se extendió como fuego en hierba seca. La Virgen cayó desde lo alto y no se rompió. Un niño apareció y desapareció sin dejar rastro. El padre se quedó sin palabras. Así se murmuraba en cada esquina. Y comenzaron a llegar más. Los curiosos, los escépticos, los devotos. Y todos, al entrar, guardaban silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de algo profundo, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier sermón, un silencio que perfumaba el aire, que envolvía el alma. Yo los observaba con el corazón inquieto, pero lleno de una paz que no había sentido en años. Sabía que todo aquello no era obra mía. No era fruto de mis sermones ni de mis plegarias repetidas. Era obra de ella. Recordé entonces las palabras que mi abuela me decía cuando era niño, con esa voz dulce y cansada que aún guardaba el acento de los valles: cuando María guarda silencio, es porque el cielo está preparando algo grande. Y sí, todo estaba cambiando. La iglesia que antes era un desierto ahora respiraba vida. Pasos, susurros, velas encendidas. Voces rezando. Y yo volví a ser sacerdote con alegría. No por vanidad, ni por deber, sino porque mi corazón había vuelto a encontrar su propósito. En medio de aquel renacer, una mujer se acercó. Tenía las manos endurecidas por el trabajo y un rosario viejo colgando del bolsillo de su delantal. Me miró con los ojos húmedos y dijo con voz entrecortada: «Padre Heck, he vuelto». La reconocí, aunque el tiempo la había cambiado. Sonreí con ternura. «Bienvenida, hija mía». Ella bajó la cabeza, conteniendo el llanto. Perdí la fe cuando mi esposo murió hace 20 años. No volví a entrar a esta iglesia, pero cuando escuché lo de la imagen y lo del niño, sentí algo arder aquí, en mi pecho. Entonces comprendí. «Fue ella quien te llamó», le dije con la voz quebrada, mientras sentía que una nueva llama, viva y serena, se encendía también dentro de mí. «Ella nunca dejó de amarte», le dije con una voz tan suave que apenas podía oírme yo mismo. La mujer rompió en llanto, un llanto sincero, desbordado, como el de una hija que regresa al hogar después de demasiado tiempo perdida. En ese instante lo entendí con una claridad que atravesó mi alma: la imagen de la Virgen no había caído por azar. No se trataba de un accidente ni de una simple coincidencia. Había descendido para levantar algo mucho más profundo, algo que yacía sepultado dentro de todos nosotros: la fe. Lo comprendí en parte, pero aún ignoraba que la revelación más grande, la más dolorosamente hermosa, todavía estaba por llegar. Una respuesta que no solo me haría entender el milagro, sino también descubrir quién era realmente aquel niño. Los días siguientes se sintieron como un tiempo suspendido, como si el reloj se hubiera detenido y el pueblo entero respirara otro aire, el de antaño, el de las historias que solo recuerdan los más viejos. La iglesia de Montreval, antes vacía, fría y olvidada, comenzó a latir de nuevo. El confesionario, que durante años solo guardó polvo y silencio, ahora tenía una fila discreta pero constante de personas que regresaban, no cargadas de culpa, sino de esperanza. Las velas ardían sin descanso, las flores se acumulaban en los escalones del altar, y la imagen de la Virgen, aún sobre su altar improvisado, parecía irradiar una luz diferente. No era una ilusión, aunque seguía hecha del mismo yeso viejo, algo en ella había cambiado. Brillaba con una dulzura viva, como si cada plegaria pronunciada frente a ella le devolviera el aliento. Y no era solo la fe lo que volvía a florecer. Eran los vínculos rotos, las relaciones marchitas por el tiempo, el dolor o la indiferencia. Jóvenes que nunca habían asistido a misa comenzaron a venir tomados del brazo de sus abuelos. Parejas que apenas se hablaban se encontraban rezando juntas el rosario, con una serenidad nueva. Viejos vecinos enemistados durante décadas se cruzaban la mirada y se saludaban, tímidamente, pero con sinceridad.
Todo eso ocurría sin necesidad de sermones, sin palabras grandes, sin advertencias sobre pecado o castigo. Era la presencia silenciosa de ella la que obraba los cambios, como una madre que todo lo transforma con solo quedarse cerca. Yo, por mi parte, me sentía pequeño, un simple instrumento, un servidor encargado apenas de abrir las puertas, encender las velas y limpiar los bancos. Lo demás no dependía de mí. Venía del cielo. Recuerdo una mañana especialmente. Llegué temprano, antes del amanecer, cuando el frío aún se colaba entre los vitrales. Entré para encender las velas y me detuve de golpe. En el primer banco, un niño de unos 7 años dormía, envuelto en una manta delgada. A su lado, una mujer de rostro cansado y manos agrietadas sostenía un rosario entre los dedos, rezando en silencio, con la mirada fija en la Virgen. Me acerqué despacio, sin querer interrumpirla, y ella, al verme, se levantó, se quitó el sombrero y me habló con voz temblorosa. «Perdón, padre», dijo. «Mi hijo quería venir a rezar. Está enfermo, tiene cáncer». Dijo que soñó con una señora vestida de luz que le prometió cuidarlo. Dijo que era la madre de la luz. Por eso vinimos. No supe qué responder. Mis labios se negaron a articular palabras. Lo único que pude hacer fue arrodillarme junto a ellos y rezar en silencio. Así fueron los días que siguieron. Cada jornada llegaban personas con heridas profundas, con esperanzas frágiles, con vidas desgastadas por la pena. Pero todos salían distintos. No porque presenciaran milagros visibles, sino porque algo en su interior comenzaba a despertar. Un milagro silencioso, invisible, pero real, se estaba gestando en Montreval. Yo, con el paso de los días, empecé a anotar todo en un pequeño cuaderno, nombres, fechas, rostros, palabras. No para escribir un libro, ni para contar una historia, sino para no olvidar. Porque en el fondo lo sabía, todo lo que estaba ocurriendo era una preparación. Algo más grande se avecinaba, algo que cambiaría por completo la comprensión de aquel misterio. Y fue una tarde, cuando el sol se filtraba débilmente por los vitrales y el silencio llenaba la iglesia como un manto, que la respuesta que tanto había esperado se presentó ante mí. Una anciana que nunca había visto subió lentamente los escalones del altar. Se movía con dificultad, apoyándose en un bastón, y me llamó con una voz quebrada, apenas audible. «Padre Heck», dijo, «¿podría mostrarme un momento?». Extendió las manos, y en ellas sostenía una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. La acercó con cuidado, y cuando mis ojos se posaron en ella, sentí que el corazón me daba un vuelco. En esa imagen descolorida, borrosa por los años, estaba el niño. El mismo niño que había asistido a la misa, el que se arrodilló frente a la Virgen y desapareció después de la caída de la imagen. Era él, sin duda alguna. La mujer me miró, con lágrimas contenidas, y dijo, «Este es mi nieto, pero él partió hace 2 años». La fotografía temblaba entre sus dedos. En ella, el niño sonreía suavemente, sosteniendo una pequeña bicicleta y acariciando a un perrito. Tenía esa misma mirada dulce y seria, esos ojos profundos e inconfundibles, la misma expresión que jamás podría olvidar, era él. No había duda alguna. En cuanto mis ojos se detuvieron en aquella fotografía, sentí que el mundo se detenía conmigo. Me dejé caer lentamente en el banco de la primera fila, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. La anciana, con movimientos pausados, se sentó a mi lado. Su mirada, vacía y a la vez llena de recuerdos, se mantenía fija en la imagen de la Virgen. «Se llamaba Adrien, padre», murmuró con voz temblorosa, como si pronunciar su nombre aún le doliera. «Adrien», repetí en voz baja, saboreando cada sílaba, como quien invoca el nombre de un ángel. Ella asintió. Tenía 9 años cuando fue atropellado al volver de la escuela. Sentí un nudo apretarme la garganta, el aire se volvió espeso, y cerré los ojos para contener las lágrimas. La mujer continuó, casi en susurros.
Durante los últimos meses de su vida, solo hablaba de regresar a la iglesia. Decía que extrañaba las misas, que soñaba con una mujer muy hermosa que lo llamaba, mi pequeño soldado de la fe, punto. Giré la cabeza hacia ella, y mi voz salió quebrada. ¿Y usted cree que él vino aquí? La anciana me miró con dulzura, y sin dudarlo, asintió despacio, con los ojos húmedos. Yo lo creo, padre. Porque el día en que la imagen cayó, sentí algo que me jalaba el corazón hacia este lugar. Me desperté con un dolor profundo en el pecho, pero dentro de mí solo escuchaba una voz que decía, ve a la iglesia. Él está allí. Él. Su voz se quebró, pero su mirada permanecía firme. Era mi nieto, padre. O su recuerdo. O quizás su alma. No lo sé, pero sí sé que vino con una misión. Algo tenía que hacer, incluso después de haberse ido. Me quedé en silencio. Un silencio reverente, cargado de un respeto que iba más allá de las palabras. Y entonces, como un relámpago en el alma, lo comprendí. Adrien no había sido un visitante cualquiera. Era el portador de la promesa, el pequeño mensajero de la Virgen. Había sido enviado, de manera misteriosa y divina, para despertar los corazones dormidos de nuestro pueblo. Y en ese instante, las palabras de mi madre volvieron a mí, tan vivas como el primer día que las escuché. Nunca dejes de servir, Jack. Algún día, alguien escuchará. Y cuando eso pase, lo sabrás. Y sí, ahora lo sabía. Ese día había llegado. Adrien escuchó. Escuchó la voz del cielo, y respondió. No vino solo a orar, vino a encender la fe que se había apagado. Trajo de vuelta a los que se habían marchado. Hizo llorar a los escépticos. Hizo doblar las rodillas de quienes nunca antes lo habían hecho. Y entonces lo entendí todo. La Virgen no cayó. No fue una caída. Fue un descenso. Bajó desde su altar alto y antiguo hasta el nivel de su gente, al polvo del suelo, para recordarnos que seguía aquí, entre nosotros, tocando la tierra con sus propios pies. Y en ese gesto silencioso, en ese milagro tan humano y tan divino, el cielo habló. Desde ese día, mi misión cambió de nombre, gratitud. Ya no había vacío en los bancos, ni frialdad en el altar, ni sombra en mi fe. La promesa había sido cumplida. Pero lo que no podía imaginar era que la historia aún no había terminado. Porque algo todavía más profundo, más inesperado, estaba por revelarse. Esa noche, después de despedirme de la abuela de Adrien, no logré conciliar el sueño. La emoción me tenía despierto, pero no era inquietud, era una especie de calma expectante. Me quedé sentado en la capilla lateral, con los ojos fijos en la llama del cirio pascual que titilaba suavemente. El silencio de la madrugada envolvía todo, un silencio tan denso que se podía oír. Solo el crujido de la madera vieja del templo y el murmullo distante del viento entre los árboles de la plaza me acompañaban. Pensé en todo lo ocurrido, la imagen que descendió intacta, el niño que apareció y luego desapareció, los fieles que regresaron, la fe renacida, la promesa de mi madre que por fin se cumplía. Y aún así, había algo que no me dejaba en paz, un presentimiento que me quemaba por dentro. Sentía que aquello, por extraordinario que fuera, no era todavía el final. Me levanté despacio y caminé hasta el pequeño archivo que había detrás de la sacristía. Allí, entre libros cubiertos de polvo, encontré los registros de bautismos, matrimonios y defunciones. Busqué con cuidado hasta hallar el nombre que me obsesionaba, Adrien. Pasé los dedos por las páginas amarillentas y leí la anotación, entierro de Adrien M., 6 de enero. La fecha me heló la sangre. Se me escapó un suspiro. 2 años atrás. Epifanía. El mismo día en que el niño había aparecido ante mí. Cerré el libro con las manos temblorosas, me arrodillé sobre el suelo frío y dejé que las lágrimas corrieran libremente. No era una coincidencia. Era propósito. Era amor.
Adrien había regresado el mismo día en que partió de este mundo, y eligió hacerlo en la casa de Dios, para recordarnos que la fe, cuando es verdadera, nunca muere. Solo espera el momento de volver a tocar el corazón de los hombres. El amanecer siguiente trajo consigo una claridad distinta, una luz suave pero viva que parecía limpiar el aire de todo lo oscuro que alguna vez lo había habitado. El cielo estaba completamente despejado, ni una sola nube se asomaba sobre Montreval, y las campanas del campanario resonaban con un vigor inusual, como si ellas mismas supieran que había algo importante que anunciar al mundo. A las 8 en punto, la puerta del templo se abrió con un gemido leve, y apareció la señora Elise, aquella anciana que apenas podía caminar. Avanzaba lentamente, apoyándose en 2 bastones, pero con una determinación que no le había visto antes. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y cuando llegó hasta mí, su voz se quebró. «Padre, tuve un sueño», dijo, respirando entre sollozos. «Cuéntame, hija», respondí, acercándome a ella con suavidad. «Soñé que el niño me llamaba por mi nombre. Me dijo que debía regresar a comulgar, que María me esperaba en el altar. Lloraba, padre, mientras hablaba conmigo, y cuando desperté, el dolor de mis rodillas había desaparecido. No lo entiendo, no sé qué me está pasando». Le tomé las manos y le dije con ternura, «Estás siendo tocada, hija mía. El cielo te ha tocado». Esa misma mañana, cuando el eco de las campanas aún flotaba en el aire, una pareja que no había pisado la iglesia en más de 30 años vino a buscarme. Llevaban un sobre en las manos. Lo abrieron frente a mí y, dentro, había una donación generosa para restaurar el techo del templo, que hacía años necesitaba reparación. El hombre, con la voz temblorosa, me dijo, «Queremos agradecer, padre. Nuestro hijo se había alejado de la fe. Pero después de ver lo que sucedió aquí, volvió. Ayer nos pidió perdón». Y luego añadió, limpiándose las lágrimas. También él soñó con un niño que le decía, «La señora está llamando». Sentí un nudo en la garganta. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Durante toda esa semana comenzaron a llegar más personas. De pueblos vecinos, de aldeas lejanas, incluso de lugares que hacía tiempo habían olvidado Montreval. Venían con la misma historia, con los mismos rostros emocionados y los mismos ojos encendidos. Decían que habían soñado con el niño. Lo describían con detalles exactos, aunque nunca lo habían visto en persona. Decían que él aparecía en sueños, o en pensamientos repentinos, o en una sensación cálida y luminosa, siempre llevando el mismo mensaje, «La madre está aquí. Regresen a ella». Las autoridades religiosas de la diócesis llegaron unos días después. Vinieron con cámaras, cuadernos y rostros serios. Investigaron cada rincón del altar, revisaron el nicho, examinaron la base donde estaba la imagen antes de caer. Tomaron fotografías, midieron todo, registraron testimonios. Pero al final, no hallaron explicación alguna. No había cables ocultos, ni grietas, ni temblores. Nada. Una mañana, mientras uno de los sacerdotes de la comisión oraba conmigo frente al altar, me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Jed», me dijo en voz baja, «¿te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí?». Aún intento comprenderlo, le respondí con sinceridad. Él me sostuvo la mirada y añadió, «Esto no es solo una señal para Montreval. Es un llamado para todos. Y el niño es María». Lo miré, confundido. «¿Cómo puede ser eso?», pregunté apenas en un susurro. Él sonrió, con los ojos llenos de luz, y dijo, «La madre siempre habla a sus hijos en el idioma del corazón. A veces lo hace a través de lágrimas, otras veces mediante sonrisas. Pero cuando desea tocar lo más profundo del alma, envía a un niño. Un alma pura. Un pequeño que guía a los grandes, como los pastores de Fátima, como Bernardita en Lourdes, como Adrien aquí». En ese instante no pude contenerme. Lloré. Lloré como nunca antes lo había hecho, porque entendí.
Adrien no había venido para asustar ni para confundir. Había venido para recordar, para encender de nuevo la llama que se había apagado, para darle sentido a las promesas que el tiempo había cubierto de polvo, para decirnos con su silencio y su ternura, ella está con nosotros. El domingo siguiente, la iglesia de Montreval se llenó como no lo hacía desde hacía décadas. No solo de fieles, sino de fe viva, de esperanza que se respiraba en el aire. Las velas ardían más brillantes, los cantos sonaban más fuertes, y los corazones latían al mismo ritmo. Y justo en el momento de la consagración, un rayo de sol atravesó el vitral y se posó, otra vez, sobre la imagen de la Virgen. La misma que ahora, restaurada, ocupaba el centro del altar. Ya no estaba en lo alto, lejana e intocable, sino abajo, entre la gente, junto a su pueblo. Y allí, en ese instante, lo entendí con total claridad. La Virgen no desea ser contemplada desde las alturas, sino sentida a nuestro lado, en el suelo donde caminamos, en el dolor y en la esperanza del día a día. Así nos lo enseñó Adrien. Con su sonrisa serena, con su silencio elocuente, con su presencia que trascendió los límites de la vida. Era domingo, 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes. Una fecha sagrada, profundamente mariana, elegida, lo siento en el alma, por la misma Madre. Desde las primeras luces del alba, la pequeña iglesia de Montreval estaba llena, incluso antes de que el reloj marcara las 7. Y mientras el sol nacía sobre el pueblo, comprendí que algo en el cielo se había movido, y que ya nada, nunca más, volvería a ser igual. Llegaban familias enteras, abuelos empujados en sillas de ruedas, jóvenes con mochilas al hombro, madres con niños dormidos en brazos y hombres que habían viajado desde pueblos remotos, incluso desde ciudades tan lejanas que nunca imaginé que hubieran oído hablar de Montreval. Algunos cruzaban el umbral del templo en completo silencio, con el rostro cubierto de emoción contenida, otros no podían evitar las lágrimas, y muchos sostenían entre las manos rosarios gastados, pequeñas imágenes, cartas dobladas o fotografías amarillentas de seres queridos. Era evidente que algo los había llamado, una fuerza dulce e invisible que los atraía hacia ese lugar sagrado. Y yo sabía perfectamente el nombre de ese llamado, María. La imagen de la Virgen estaba ahora en el centro del altar, rodeada de flores blancas, de lirios y ramos de olivo recién cortados. Ya no se encontraba escondida en un nicho alto y frío, distante del pueblo, sino allí, tan cerca que bastaba extender la mano para tocarla. A su lado, sobre un pequeño soporte de madera, descansaba la fotografía de Adrien, con su sonrisa tierna, sus ojos limpios y sinceros, ese rostro de niño que parecía llevar una luz propia, una marca imborrable que ni siquiera la muerte había podido borrar. Subí los escalones del altar con el corazón acelerado, consciente de que cada paso tenía un peso especial. La sotana que llevaba puesta era nueva, regalo de una mujer del pueblo que insistió en que el padre del milagro debía vestir algo digno. Pero yo sabía en lo más profundo de mi alma que aquel milagro no me pertenecía. Comencé la misa con voz firme pero conmovida. Hablé de la presencia de María entre los sencillos, de su humildad silenciosa en Caná, del dolor que guardó a los pies de la cruz, de su consuelo en Lourdes y, finalmente, de su visita a Montreval, ese rincón olvidado que había vuelto a respirar gracias a ella. Cuando llegó el momento de la consagración, pedí al pueblo que guardara silencio, un silencio sagrado, absoluto. Ofrezcamos este instante a aquella que descendió del altar, dije, para recordarnos que el cielo está más cerca de lo que creemos. Elevé la hostia y pronuncié con devoción las palabras, esto es mi cuerpo. Y justo en ese preciso momento, un niño sentado en la primera fila se incorporó de golpe y gritó con inocente alegría, «Mamá, es el niño, mira, está allí». Todos los presentes giraron la cabeza hacia donde él señalaba. Su madre intentó hacerlo callar, pero mi mirada ya había seguido la dirección de su dedo. Y allí, en el pasillo lateral, lo vi. Solo por un instante, pero fue suficiente. Era él. Adrien.
El mismo abrigo, la misma sonrisa serena, los mismos ojos llenos de una ternura imposible de describir. Me miró con cariño, con esa mirada que no necesita palabras, luego giró lentamente, caminó hacia la puerta y desapareció, tal como la primera vez. No fui el único que lo vio. Más tarde, 5 personas diferentes se acercaron a mí para contarme lo mismo. Ninguna de ellas se conocía, ninguna había hablado con las otras, y sin embargo, todas describieron la misma escena con precisión. Aquel día también ocurrió algo que estremeció al pueblo entero. Una joven llamada Claire, que llevaba años sin poder tener hijos, cayó de rodillas después de recibir la comunión. Temblaba, lloraba con fuerza, pero sus ojos brillaban de una manera distinta. En la misa siguiente, con la voz entrecortada, relató que esa mañana había sentido una pequeña mano infantil tomar la suya y escuchar con claridad: «Vas a ser madre». Meses más tarde, la noticia llegó. Claire estaba embarazada. A partir de entonces comenzaron a multiplicarse los testimonios. Personas que aseguraban haber sanado de dolencias del alma, crisis de ansiedad que desaparecieron sin explicación, familias que volvían a hablarse después de décadas de silencio, hermanos que se pedían perdón, corazones endurecidos que de pronto se abrían. No había espectáculo, no había prensa ni luces ni sensacionalismo. Solo algo más grande, más hondo, una paz que parecía tocar la piel y el espíritu al mismo tiempo. Y fue allí, frente a ese pueblo renacido, ante esa iglesia viva y aquella madre de yeso con su sonrisa serena, que lo comprendí con total claridad. El verdadero milagro no fue que la imagen cayera del altar. El verdadero milagro fue que el pueblo se levantara. Adrien no volvió más, al menos no con su cuerpo, pero su presencia seguía entre nosotros. A veces alguien me cuenta un sueño, o dice haber sentido pasos suaves mientras reza. Otros aseguran escuchar una risa infantil detrás de los bancos o un susurro al pie del altar. Y yo solo sonrío, porque sé que él sigue aquí. Adrien vive en cada niño que se atreve a rezar, en el padre que regresa a casa con el corazón reconciliado, en la anciana que aprendió a sonreír de nuevo. Hoy la iglesia de Montreval está llena de flores, de luz, pero sobre todo, de fe. Y yo, un sacerdote envejecido que alguna vez estuvo a punto de perder la esperanza, recuerdo cada día la promesa que hice a mi madre: algún día, alguien escuchará. Y alguien escuchó. Respondió, no con palabras, sino con amor, con presencia, con fe. Y si algún día pasas por Montreval, entra a la iglesia. Siéntate un momento. Respira despacio. Tal vez escuches un murmullo, o sientas una mano pequeña sobre tu hombro. Tal vez veas un destello suave cerca del altar. Y entonces, como yo, entenderás. La Virgen María sigue descendiendo, todos los días, allí donde más se le necesita, en el silencio, en el amor y en la fe sencilla de los pequeños.